Vamos a empezar con información, lo que ya sabíamos desde muy temprano y se daba a conocer ayer. Paro cívico en Cochabamba, una determinación que se toma justamente desde el ente cívico de nuestro departamento. Ahora, ¿qué sucede? Hay una ratificación de paro y además uno de los sectores que se suma y que puede ser determinante en la medida de presión es el transporte federado. Hemos dicho ya el día de ayer que vamos a acatar el paro resuelto por el Comité Cívico. En tanto y cuanto no hay ninguna variación, nosotros seguimos en pie precisamente con la medida. El paro será movilizado con bloqueos en diferentes arterias de nuestra ciudad, además de las carreteras. Los transportistas lamentan que la Cámara de Senadores haya sancionado el proyecto de ley sin ninguna modificación al artículo 70. Nosotros expresar nuestra preocupación y nuestro pesar porque no solamente el transporte lo ha planteado el artículo 70, sino que otros sectores de la ciudadanía también. Solamente es una traición más al gremio. Entonces, por lo cual lo que se ha determinado el paro de mañana es contundente, porque tampoco podemos hacer lo que nos digan las autoridades. Entonces, que venga y que recoja todo, nuestra casa, camiones, las autoridades que se repartan, o que lo vendan o que lo regalen, eso quedarán. Es la determinación de sectores del transporte. El transporte federado, el transporte internacional y el transporte pesado, por ahora han confirmado esta participación en este paro cívico de mañana. En sí, desde las 0 horas, decían algunos sectores. No pasa lo mismo con el transporte libre. La representación a través de Daniel Choqueribe manifestó de que ellos no participan y no acatan esta medida y que además ellos pretenden trabajar mañana de manera normal. Ahora, con respecto a estos paros, a estos bloqueos, ¿qué dice el gobierno nacional? Hoy llegó hasta Cochabamba el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga. Declaró que van a garantizar la transitabilidad en toda la ciudad y principalmente en las salidas a carretera, tanto al occidente como al oriente. Y por otro lado, que no van a permitir este tipo de medidas de presión. En principio no vamos a permitir que se bloqueen carreteras principales. No puede ser que una medida injustificada desde todo punto de vista sean involucrados, perjudicado a la población cochabambina. Con estas palabras, el viceministro del Régimen Interior, José Luis Quiroga, expresó la posición del gobierno frente a la convocatoria de paro del transporte federado para este jueves en rechazo al artículo 70 de la Ley de Sustancias Controladas. Aseguró que se tomó en cuenta las modificaciones y propuestas de varios sectores, por lo tanto, descalificó la movilización. Dijo que se hará uso de la fuerza pública si el transporte intenta bloquear sobre todo las carreteras troncales. Así que vamos a ser muy estrictos, vamos a dar cumplimiento estricto a lo que indica la norma y si es que hay excesos, si es que se cometa algún delito, pues está la policía y está el Ministerio Público y vamos a proceder conforme a la ley establece. Quiroga aseguró que se modificó algunos artículos que fueron cuestionados. Además, quien haya adquirido un bien inmueble involucrado en el tráfico de droga y no sepa de la procedencia también tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia. Dijo que se garantizará sus derechos. Se ha visto involucrado en un hecho de tráfico de sustancias controladas. No significa que inmediatamente se haga una prisión preventiva o se tome una medida cautelar. Previamente, el fiscal deberá fundamentar que existen suficientes pruebas que involucren al titular del bien para que luego prosiga el proceso de extinción de dominio. Eso en lo que respecta a la medida cautelar era un aspecto que preocupaba al autotransporte y se ha recogido, se ha garantizado. Como siempre, en el que no me pierda la información completa ya finalizando la jornada, pero algo también que usted tiene que tomar en cuenta es lo que ha determinado el Sindicato de Servicios Médicos. Todo el sector médico ha anunciado hoy también que van a acatar este paro, que no van a atender en servicios públicos de salud y que por otro lado solo se tendrá la atención en emergencia. El sindicato de ramas médicas CIRMES emitió un comunicado la tarde de este miércoles. El mismo da cuenta sobre su posición frente al paro cívico y el paro del transporte. Y es que los profesionales también se suman a esta medida de presión, apoyando el rechazo contundente al artículo 70 de la Ley de Sustancias Controladas.
Además, se exigen también otros puntos en el tema de salud, como la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel para el cercado, el equipamiento del Hospital del Norte, además de la dotación de ítems, entre otras demandas del sector. Anunciaron que se suspende la atención médica de consulta externa en todo el sistema de salud público y el bloqueo entre las intersecciones de la avenida Oquendo y Aniceto Arce desde las 6 de la mañana. No descartan la radicalización de sus medidas en los próximos días si el gobierno no atiende la demanda de los médicos. Ese es el contexto exacto en el que mañana se pretende llevar adelante este paro cívico. Ayer teníamos aquí en El Que No Me Pierda justamente al presidente Juan Flores y también estaba en contraposición la máxima representación de cocaleros de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza. Debate aquí en El Que No Me Pierda como estamos acostumbrados, con la información completa. Hoy también habíamos programado otro debate en torno a las medidas de presión, específicamente a la del transporte, tomando en cuenta que a usted le importa mucho llegar a su fuente laboral, tiene que saber si hay actividades de manera normal o no. Estamos con la representación del transporte federado a nivel departamental. Está con nosotros el máximo ejecutivo José Orellana, que está aquí en los estudios del Que No Me Pierda. De la misma manera, habíamos invitado también al máximo representante del transporte libre. La silla está ahí vacía, esperando a que esta máxima representación llegue hasta nuestros estudios. Daniel Choqueribe, representante del sector libre, que anunció que no se van a movilizar y no van a acatar las medidas de presión, también está invitado. De todas maneras, estamos esperando todavía su presencia después de que ha confirmado con la producción. José Orellana, dirigente del transporte federado, ustedes toman una decisión, acatan el paro cívico que se tiene este jueves. ¿Por qué? Así es, en una reunión el día de ayer, en la mañana, luego de haber debatido por más de 2 horas con todas las instancias y representaciones del transporte federado, se ha llegado a esa conclusión de poder acatar el paro cívico de Cochabamba. Pero bueno, yo quiero un poco, porque se ha dicho muchas cosas, que el Ejecutivo Nacional desautoriza los paros, desmiente y que una serie de situaciones. Yo quiero explicar lo siguiente, Claudio. A ver. El día 9 de marzo, que es el jueves de la semana anterior, siendo una ley, un proyecto de ley de tanta importancia y complejidad, prácticamente nadie sabía, ni los diputados del transporte, creo que ni autoridades nacionales conocían del proyecto de ley. Una vez remitido de la comisión respectiva al pleno de la Cámara de Diputados, nosotros recibimos una llamada a las 5 de la mañana, precisamente el día jueves, y eso hace que nosotros, con esa fecha del 9 de marzo, mediante fax, enviamos al señor Ismael Fernández, secretario ejecutivo de la Confederación, con la siguiente referencia. Expresan preocupación y rechazan penalización del transporte público de pasajeros y de carga, proyecto de ley de tráfico de sustancias controladas. Hasta ese entonces el contenido no era nada claro, ni el contexto de la ley, pero esta nota hace que la Confederación, a eso de las 10:30 de la mañana, manda una nota a la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Cámara de Diputados, a nuestros diputados que nos representan a nivel nacional, que son aproximadamente 5. Muy bien. Exacto, y ellos hacen la representación antes de que la ley en cuestión entre al plenario de la Cámara. Ahora, bien cierto, se ha estado diciendo por la parte de las autoridades y nuestro Ejecutivo Nacional que efectivamente se ha introducido 5 modificaciones a la ley. Está en el artículo 49, que es el parágrafo 6, respecto a la anotación preventiva, el artículo 68, respecto a los bienes utilizados como instrumento de preparación, ejecución de los delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, donde dice salvando derechos del titular en caso de desconocimiento de la utilización ilícita del bien. Pero además, también se introduce al artículo 76 en cuanto se refiere al Ministerio Público, el inciso J, y de la misma manera en el artículo 91 se introduce o se añade el inciso F. Y desde luego también el artículo 253, disposición modificatoria primera, donde se aclara que efectivamente los vehículos que serían modificados y que serían sorprendidos en flagrancia
esto prácticamente tendrían que iniciarse el proceso de extinción de bienes a favor del Estado. Nosotros hemos participado en la ciudad de La Paz el día lunes, hemos tenido reunión a nivel nacional, en principio se declaró paro de 24 horas para el día lunes de la próxima semana en protesta de rechazo de la manera en que se ha aprobado la ley, y en horas de la tarde nos hemos apersonado a la Cámara de Senadores, donde el presidente, señor González, nos ha recibido efectivamente a una pequeña comisión donde nos ha explicado de las modificaciones que se había trabajado en esta ley. Sin embargo, le hicimos notar ahí que el artículo 70, que prácticamente se establecía el procedimiento, a nosotros, para nosotros no era nada claro. Y le solicitamos qué posibilidad se había de modificar o en su defecto suprimir el parágrafo 4 del artículo 70. Nos escuchó y eso hace que los técnicos de la Cámara de Senadores vayan a la Confederación y nos expliquen en detalle técnicamente lo que significaba, y lo volvemos a plantear. Y le dijimos, si bien es cierto no se podría modificar el artículo 4, ¿por qué no se añade un parágrafo donde claramente establezca que en aplicación de este artículo, pero es respetando el debido proceso que está establecido en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado? Se nos escuchó, pero finalmente quedamos ahí. Luego de un debate precisamente a nivel nacional, el Ejecutivo Nacional resuelve levantar el paro para que estaba programado para el día lunes. Pero nosotros hemos bajado con toda la información acá a Cochabamba, a las bases, el día de ayer, y eso hace que, por ejemplo, que no se modifique el artículo 70 porque vemos un peligro y coincidimos con el criterio, por ejemplo, del doctor José Antonio Rivera, que entre otras cosas hace una diferenciación del proyecto de ley anterior, del proyecto de ley. Exacto. Exactamente, hace una diferenciación que si antes involucraba el aspecto administrativo que tenía una participación directa del órgano ejecutivo, hoy está el procedimiento de la extinción de bienes es en la vía jurisdiccional, ¿de acuerdo? Y eso había observado el Tribunal Constitucional. Pero el mismo constitucionalista señala de que efectivamente el procedimiento no estaba claro. No estaba claro. Y para nosotros, siendo una ley de tanta complejidad, les reitero, ¿por qué no se podría aclarar por la salud de los ciudadanos de todo el país, no solamente del transporte? Entonces, también nos enteramos, Claudio, y está en página 7 en el periódico, que los senadores de UD han planteado, por ejemplo, que se pueda introducir todavía o añadir a esta ley, por ejemplo, penas más duras, por ejemplo, con relación a la hoja de coca, a la ley de la hoja de coca que se había aprobado anteriormente. A nosotros esto nos parece una total desubicación por parte de la oposición, por ejemplo, de la Cámara de Senadores, cuando saben muy bien ellos que tenían la oportunidad precisamente cuando se estaba tratando la ley de la hoja de coca. ¿Por qué no haber trabajado, por ejemplo, para que esta ley sea más benigna para los ciudadanos, no solamente para el transporte? Y también quiero aclarar, Claudio, con esto termino, ningún ciudadano podría estar de acuerdo con la actividad ilícita del narcotráfico, del tráfico de sustancias controladas, como se quiera hacer ver. Lo que se quiere que efectivamente, si se demuestra que un bien ha sido adquirido con recursos que vienen del narcotráfico, del tráfico de sustancias controladas, ¿quién le va a discutir al Estado que efectivamente mediante un proceso sumarísimo pueda pasar los bienes a favor del Estado? Pero es otra cosa precautelar la seguridad jurídica del resto de los ciudadanos y entre ellos el transporte. Por eso es que el transporte ha resuelto acatar el paro de 24 horas del Comité Cívico. Ahora, sin embargo, la Confederación de Choferes de Bolivia, usted mismo lo decía, determina no llevar adelante su medida de presión este lunes. Exacto. Ellos dicen que están de acuerdo con lo que se ha logrado hasta el momento. ¿Por qué no sucede lo mismo en Cochabamba? Yo quiero decirle, y se lo hemos manifestado, y quiero decirle que esta nota, ¿por qué lo traje? No lo traje por casualidad. Bueno. Porque de no haber sido esta nota del 9 de marzo, jamás la Confederación hubiera hecho la representación ante la Cámara de Diputados. Tampoco hubiera mandado la nota a nuestros diputados para que hagan ellos la representación, porque ellos estaban durmiendo el sueño de los justos en este tema. Y quiero decirlo de frente,
Y esto se lo hemos dicho en el ampliado nacional. Y si va a haber otra oportunidad, lo vamos a volver a decir. Ahora, si a criterio de ellos era suficiente con esas modificaciones, coincidentemente muchas federaciones y muchos sectores están preocupados precisamente porque se mantiene el artículo 70 tal como está. Entonces, esa es una de las razones, y no es la primera vez que la Confederación, por ejemplo, hace toma este tipo de posiciones en muchos aspectos que afectan directamente al transporte. Ahora, ustedes tienen 5 representaciones, me decían, en la Asamblea Plurinacional. Tienen 5 representaciones que vienen del transporte. Así es. Cochabamba tiene una, el ex ejecutivo de la Federación de Transportistas de Cochabamba. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de acción con estas representaciones? Porque yo recuerdo que cuando eran lanzados como candidatos, diputados o senadores, decían que primero tienen que responder a sus bases. Ya antes se tuvo este problema con el diputado Santibáñez, que también emergía de la Federación del Transporte. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? En honor a la verdad, Claudio, ni los compañeros nuestros que están en la Cámara de Diputados, ni el resto de los compañeros conocían a ciencia cierta el contenido de esta ley. Precisamente cuando nosotros empezamos a promover desde la Federación del Autotransporte, recién se empiezan a movilizar, por ejemplo, para tomarle atención qué era el contenido de la ley. Y ni qué decir del Ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Y esto yo lo digo, Claudio, porque sé que este canal tiene alcance nacional. Y si me está escuchando el compañero y si se va a enterar, yo estoy dispuesto, por ejemplo, con él, a debatir, compañeros, como somos transportistas. Porque yo quiero decirle, más allá de apego a cualquier situación, uno es dirigente sindical. A nadie le ha obligado a asumir una responsabilidad de la magnitud que es de la Confederación. Si él consideraba que era suficiente esto, mínimamente le habíamos dejado como tarea, y se lo dijimos. ¿Por qué no modificar el artículo 70? Que mínimamente se diga que en todo este procedimiento se va a respetar la presunción de inocencia y también el proceso se respeta el debido proceso. ¿Se tiene que modificar todo el artículo 70 o el parágrafo 4 solamente? Debiera de aclararse el parágrafo 4 o en su defecto introducirse que el artículo 70 va a ser aplicado cuando se tenga elementos de convicción suficientes para aplicar, pero respetando el debido proceso. Porque la ley, la Constitución Política del Estado, reitero, artículos 116 y 117, establece la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso. Exacto. Porque el Estado tiene la obligación más bien de garantizar a los ciudadanos esos preceptos y no así al revés. Justamente estaba buscando el artículo, se lo hemos dado a conocer antes de ayer, hoy día, este artículo 70 y el parágrafo 4, justamente que hace referencia, que dice: para iniciar la acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, no es necesario que el titular del derecho, poseedor o tenedor del bien, haya participado en la actividad ilícita que compromete los bienes, ya que es independiente de la existencia de un proceso penal por delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas. Ahora, ¿cuál es la explicación legal que hemos tenido del doctor José Antonio Rivera, abogado? Él decía, en palabras sencillas, un chofer que tiene su camión, que está viajando y que sin que él sepa lleva alguna sustancia controlada, droga, por así decirlo, va a ser investigado. Y en la investigación se determina de que no tiene nada que ver, en el delito y por ende tiene que seguir normalmente su trabajo. Es lo que interpreta esta norma. ¿Ustedes la interpretan así? Y nosotros estamos de acuerdo con ese concepto. Pero ¿quién nos garantiza que ese proceso va a ser transparente? ¿Por qué dejamos a criterio del fiscal o de los jueces precisamente la interpretación de un tema tan delicado cuando involucra los bienes que los ciudadanos han adquirido con mucho sacrificio? Reitero, jamás ningún boliviano podría estar de acuerdo con el tráfico ilícito de sustancias controladas y mucho menos con la actividad del narcotráfico. Pero si queremos que esta ley sea clara, benigna para todos los bolivianos, creemos nosotros que los legisladores y el gobierno debería de mínimamente de garantizar que las normas sean claras para los ciudadanos
y también sean claras para los delincuentes, quienes delinquen precisamente con la actividad del narcotráfico y de sustancias controladas. Muy bien. Ahora, ayer Leonardo Loza decía aquí en el debate que teníamos, máximo dirigente cocalero, de que con estas medidas de presión de mañana se está pretendiendo proteger a narcotraficantes en el país y que ellos no van a permitir ningún tipo de modificación, por un lado. Y por otro, que se trata de una medida netamente política, que tiene fines políticos. ¿Qué opinan ustedes? Mire, yo quiero decirle que nosotros como transporte no perseguimos ningún fin político. Es más, por eso es que hemos venido también con toda la documentación a objeto de aclarar con nuestros pares ese tipo de insinuaciones. Como transportistas, conocemos nuestra fortaleza, conocemos nuestras debilidades de nuestra institución y nosotros no necesitamos entrar en contubernio con ninguna autoridad política precisamente para defender nuestros derechos. Muy bien. Y quiero decirle también, creo yo, si eso ha expresado el jefe del movimiento al socialismo, yo creo que más bien cuando hay ese tipo de representación, recogiendo la preocupación de la población, más bien que habría que gestionar ante la Cámara correspondiente precisamente para que estos vacíos o estas confusiones o estos oscurantismos que hay en la ley deberían de ser claras, y en eso se podía haber trabajado en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, pero más en la Cámara de Diputados porque era la Cámara de origen. Entonces yo creo que no es sencillo tampoco lanzar un cuestionamiento y cruzarse de brazos cuando creemos más bien a partir de esa representación importante departamental que se tiene, debería de transmitirse al gobierno. Hay este tipo de problemas. ¿Por qué no se puede subsanar? ¿Por qué nos tendrían que imponer, así como se está acostumbrando a imponernos las normas que a la postre los cochabambinos y los bolivianos ni siquiera sabemos de los verdaderos alcances? Y en concreto de la ley, nosotros queremos decir nuestra posición. Vamos a estar siempre de acuerdo que se combata con toda crudeza al narcotráfico, pero también vamos a exigir que nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado se respeten cuando se aprueben todas las normas. Jamás vamos a poner, y vamos en esa línea. El doctor Rivera tiene razón, y lo dijo también él, ya en una declaración, no en la entrevista que se hizo en este programa, lo dijo. Tomando en cuenta la complejidad de este proyecto de ley o de esta ley ahora, debería de aclararse plenamente el procedimiento garantizando el debido proceso. Cosa que esto no está. Se dice que este proyecto garantizaría ese procedimiento, pero dejamos a criterio precisamente de los jueces y de los fiscales y eso no nos parece. Ahora, ya para cerrar el tema, a punto de cerrar el tema, ¿ustedes mañana desde qué hora inician las medidas de presión? Bueno, la instrucción es de que el paro cívico es desde las 0 horas. Exacto. Suponemos que ya desde las primeras horas del día de mañana ya van a empezar a movilizarse nuestros compañeros para acatar y empezar a poner en marcha el paro movilizado que se ha determinado. Ahora, esto, para que la gente sepa y tome sus precauciones, ¿es un paro de actividades o va a haber bloqueos? Es un paro movilizado con bloqueos. Ahora, yo quiero decirle ahí al viceministro de Régimen Interior, nuestro presidente que hoy nos gobierna, asumir también medidas de hecho, como en este caso estamos asumiendo. Ahora al presidente le toca estar en el otro lado y nosotros estamos a este otro lado. De manera que también esos temas hay que saber entender y no hay que olvidarse, y no hay que olvidar nuestro origen precisamente, y en ese sentido creemos nosotros que si bien el gobierno tiene la facultad de mantener el orden, de garantizar el derecho de todos los ciudadanos, pero también tiene que tomar en cuenta que nosotros como transportistas y los otros sectores que van a acatar el paro también tienen sus derechos. Ahora, ustedes son transportistas, en Cochabamba también es el transporte libre. Ellos han dicho que mañana trabajan normal y además han pedido garantías para poder trabajar de manera normal. Mire, cuando los compañeros han asumido una serie de medidas con bloqueos, nosotros les hemos respetado. Y creo que últimamente las cosas se trata de tergiversar precisamente lo que es propiamente las determinaciones de cada una de las instituciones
Si hubiese estado hoy el compañero Daniel Choquevive, seguramente hubiera sido la ocasión para aclarar varios aspectos, no solamente respecto al paro, sino que también de otros temas que se viene diciendo, ¿verdad? Pero sin embargo, llegará el momento en que podamos aclararnos cuál es el rol de cada una de nuestras instituciones. En ese sentido, yo también quiero decirles, así como nosotros respetamos las determinaciones del transporte libre, nosotros esperamos que también ellos respeten las determinaciones que asumimos como gremio, como transporte sindicalizado. Perfecto, muy bien. Quiero mostrar el plano más abierto de nuestro invitado porque queremos aclarar este lado justamente. Hemos invitado como que no me pierda, como producción al transporte federado. Está con nosotros José Orellana, máximo representante del transporte federado de Cochabamba, pero también en esta silla vacía tendría que haber estado Daniel Choquevive, quien se comprometió a estar con nosotros en el que no me pierda, muy temprano además con la producción, representante del transporte libre. Mañana ellos dicen que trabajan de manera normal. La determinación del transporte federado la hemos conocido aquí. Muchísimas gracias. Sí, lo único, Claudio, antes de terminar mi entrevista, quiero decirle a las autoridades de gobierno, a las autoridades policiales, es verdad que esta medida incomoda a muchos ciudadanos, pero es obligación también de la autoridad de mantener y manejar con el debido tino precisamente este tipo de conflictos, porque muchas veces cuando se empieza a intervenir los diferentes puntos de bloqueo ocasionan reacciones. No quisiéramos que eso suceda. De hecho, nosotros como dirigentes de la federación vamos a estar atentos a cualquier situación, a cualquier llamado de nuestras autoridades y también de nuestras autoridades policiales. Bueno, chiquitito, le aprovecho, por favor, déjennos trabajar también como prensa. No, eso bien, es importante, de acuerdo. Tenemos que hacer conocer la información. Bueno, como siempre, información importante, el que no me pierda, a continuación, consejos. Almanza preparada. Y el Senado Nacional ha dado curso a esta solicitud para que no queden dudas o se generen malinterpretaciones de la norma. Perfecto. Ahora, usted, ministro, está como la voz del gobierno en este preciso instante frente a una gran cantidad, miles de personas que nos están viendo en diferentes barrios, partes de Cochabamba. Ya lo decía hoy el viceministro del Régimen Interior, de que se va a garantizar la transitabilidad. Mañana se dispone de la policía, la fuerza pública para garantizar todo esto, tomando en cuenta que se han programado bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, incluso en salidas de carreteras, ¿se nos da también? Sí, el Ministerio de Gobierno ha instruido a la Policía Nacional de que no permitan bloqueos en ningún lugar del país. El único lugar de conflicto es Cochabamba en forma específica. Muy bien. Y bueno, garantizando la libre transitabilidad. Entendemos que el transporte libre ha determinado trabajar con normalidad y esperemos que sea una jornada tranquila. No se puede, en estos tiempos creo que no se puede, por una causa absolutamente injustificada, no permitir las actividades económicas en nuestra región. Mucha gente vive del día a día, hay comerciantes que viven del día a día, hay transportistas que viven del día a día, que necesitan trabajar y no sería prudente que se les prohíba de realizar esta actividad económica. Andamos para atrás con el comité cívico, o sea, lamentablemente. Yo invoco a las instituciones cochabambinas a que tomen control de esta institución cívica. Muy bien. ¿No? Porque al paso que vamos, lo único que hacen es impedir el desarrollo de Cochabamba. Ministro, queremos agradecerle su presencia, queremos agradecerle el tiempo y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Sabemos que se vienen actividades en torno a Misicuni, así que vamos a estar atentos como medio de comunicación y obviamente como el que no me pierda. Yo le agradezco la oportunidad y nuevamente pedirle a la población cochabambina que mañana realice sus actividades con normalidad. Invoco a los transportistas de base que no se dejen engañar por la dirigencia. Hoy están con un discurso político, netamente político, teñido de verde, y esperemos que las cosas sean normales en Cochabamba.
Muchísimas gracias, ministro. Ok, gracias a usted. Con nosotros aquí en El Que No Me Pierda, el ministro de Energía, dando a conocer la posición del Gobierno Nacional, obviamente, para que usted la tome en cuenta, Rafael Alarcón, ministro de Energía, en nuestros estudios. Vamos a ir antes de informarle qué es lo que sucede con el tema de educación. Usted está muy atento, quiere saber si mañana manda o no a los hijos a clases. Nosotros tenemos la información también aquí, enseguida nada más, con la máxima autoridad de educación. Pero antes le damos a conocer, para salir un poquito de estos temas, de que se está trabajando en un proyecto para tener basureros electrónicos en los mercados y de una u otra manera mejorar este aspecto que lamentablemente es negativo. En Cochabamba, la gerencia de la empresa municipal de servicios de aseo EMSA pretende modernizar el recojo de basura en la ciudad. Se anuncia la compra de 6 contenedores compactadores electrónicos. Son contenedores de 20 metros cúbicos que a la vez son compactadores, que eso facilitaría un poco el recojo de los residuos sólidos porque ya saldrían los residuos sólidos compactados, ¿no? Entonces el camión solamente haría el trabajo de llevar hasta el destino final. Según se informó, al momento se realizan los estudios técnicos y la evaluación respectiva para colocar dichos contenedores de basura que necesitan un espacio adecuado. Aseguraron que los lugares de predilección serán los centros de abasto. Tenemos la idea de 6 contenedores, lógicamente hay que ver en qué lugares vamos a instalar estos, pero para nosotros prioritarios serían los lugares de los mercados. A la par de la adquisición de dichos contenedores, se comprarán 2 vehículos especiales para recoger la basura compactada. No tenemos las calles adecuadas como para poder operar con los camiones para el recojo de estos contenedores, entonces vamos a ver cuál es la alternativa más acertada que podemos buscar. Si todo sale como se tiene previsto, hasta fines de esta gestión, dichos contenedores ya podrían empezar a operar en la ciudad. Muy bien. Están renegando, más adelante hablamos de los wilstermanistas porque lamentablemente han perdido 1-0. Bueno, tema para después. Vamos a hablar de lo que les decíamos hace un instante. ¿Qué pasa con el tema de las clases en Cochabamba? Está con nosotros la máxima autoridad de educación, don Lorenzo Cruz. Bienvenido al Que No Me Pierda, buenas noches. Mañana, don Lorenzo, ¿hay o no clases? Muy buenas noches, mi querido hermano periodista. Bueno, respecto a lo que de la pregunta, mañana, lógicamente, el Comité Cívico ha decretado un paro en el departamento de Cochabamba, más que todo en el eje troncal. Frente a esta situación, nosotros como responsables de velar por el máximo bien de los niños y jóvenes, más que todo por la educación, mañana con recomendaciones precisas de declarar una tolerancia, además invocando a los padres de familia, a la sociedad en su conjunto, tenemos que garantizar la normalidad de las labores educativas, concretamente en el área metropolitana. Mañana, entonces, clases con tolerancia, ¿es la determinación? Es así, con tolerancia. Perfecto. ¿A qué nos referimos con tolerancia? Porque el papá está preocupado, la mamá también, que tiene a los hijos en unidades educativas. A ver, primero la tolerancia es que ya hemos vivido en las jornadas pasadas medidas de esta naturaleza, hemos tenido experiencia. Con mucha fuerza, con mucha contundencia se anuncia medidas de esta naturaleza, pero llegado el día no hay esa contundencia. Tan solamente se focaliza en determinados puntos. Concretamente estoy hablando, de acuerdo a las experiencias vividas, en la avenida Blanco Galindo, en el puente Quillacollo, Huayna Cápac y aquí en la Muyurina. Y después lo demás todo hay transitabilidad en todas las zonas. Entonces, concretamente las unidades educativas en las inmediaciones de estos lugares, bueno, si hay bloqueo, tenemos que decretar tolerancia, flexibilidad en la asistencia. ¿De cuánto tiempo hay un tiempo? tiempo? El tiempo necesario, puede ser de media hora, puede ser un poco más o puede ser menos. Bueno, ahora, rápidamente, no es lo mismo lo que decide Andecop. Ellos dicen en los colegios privados, mañana no hay clases. La Asociación Nacional de Colegios Particulares comunica que ante el anuncio de paro cívico y del transporte el día jueves, la determinación es clara en la Asociación Nacional de Colegios Particulares, el de suspender las labores escolares por la jornada de paro. Durante la jornada de hoy hemos recibido innumerables sugerencias de padres de familia que argumentan que cuando hay paro del transporte
se hacen enormes sacrificios para que los estudiantes se constituyan en las unidades educativas. Sus ejecutivos aclaran que esta suspensión de clases es para precautelar a los estudiantes. Y en este esfuerzo, la seguridad de los mismos se ve gravemente amenazada, cuidando el bien mayor establecido en el Código Niño, Niña y Adolescente y precautelando la seguridad física de nuestros estudiantes, hemos tomado la decisión de suspender las labores escolares. ¿Qué diferencia? Ahí está. Ellos toman la decisión de suspender labores escolares. Argumentan que se tiene que proteger al estudiante. Esto le reiteramos a usted que está en casa, solo para colegios particulares. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como máxima autoridad de educación? Respecto al anuncio que ha emitido, yo creo que es responsabilidad de ellos. La medida adoptada es en el sistema educativo plurinacional en el departamento, vale decir, para las unidades educativas fiscales de convenio y privada. Seguramente tendrán la oportunidad de explicar y de rendir cuentas de esta decisión tomada, por cuanto nosotros estamos velando también por el mayor bien de la educación. Queremos trabajar por el futuro del país, queremos trabajar por esa riqueza humana del presente y del mañana. ¿Qué significa eso? Trabajar por los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes. Ahora, la dirigente del Magisterio Urbano, Norma Barrón, ayer en los estudios del Que No Me Pierda, decía: no manden a sus hijos al colegio porque va a haber movilizaciones, no va a haber profesores. Además, algunos decían que iban a acatar para preservar la seguridad de los niños. Eso lo decían desde el Magisterio Urbano. Ahora, ustedes son testigos al respecto. Hoy, por ejemplo, han anunciado una marcha masiva con la toma a la dirección departamental. Efectivamente han llegado a la dirección departamental, pero contabilizaremos, cuantificaremos cuántos maestros han participado de aquello. Felizmente, yo quiero decir, los maestros fundamentalmente hemos tomado conciencia, inclusive los dirigentes actúan con mayor madurez y responsabilidad, porque queremos de verdad no hacer daño al derecho a la educación que tienen nuestros niños. En ese contexto, mañana muchos maestros van a garantizar con la normalidad. La única preocupación es el paro del autotransporte, pero sin embargo el autotransporte libre va a trabajar. Y además de eso hay que tomar en cuenta que los estudiantes que han dado cumplimiento a lo que establece la 01, de preferencia inscripción a las unidades educativas en las inmediaciones de su casa, eso va a facilitar el acceso, la asistencia de nuestros estudiantes. Ahora, nos están viendo profesores en este instante, profesores, profesoras. ¿Qué pasa con aquellos que no asistan a clases mañana? Respecto a esto, nuestros profesores, nuestros compañeros de trabajo conocen de las medidas que asuman ellos, también sus consecuencias, conocen por eso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a ver, el día no trabajado es día no pagado. Es verdad, la contravención a lo que establece la norma tiene sus consecuencias. Entonces, de manera precisa queremos decir, no queremos que infrinjan en esto, porque queremos cumplir con el mandato constitucional y también con el mandato sagrado de la sociedad. Bueno, don Lorenzo, profesor, quiero agradecerle por estar aquí en El Que No Me Pierda y por dar la información a la población. Muchísimas gracias, hermano. Tómenlo en cuenta, en casa, estén atentos. No hay clases en unidades educativas privadas, así se ha determinado. Hay clases en colegios fiscales, pero con tolerancia. Lo dice aquí la máxima autoridad y la última información está en El Que No Me Pierda. Nos vamos a un corte.